Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Comenzamos el estudio refiriéndonos a la naturaleza de la elección. Este fue el primer punto en nuestro bosquejo, la naturaleza de la elección. Y vimos que la elección es un acto soberano de Dios, independiente de cualquier factor externo a Él. Dios escoge por pura gracia a un grupo de personas de la humanidad para ser suyos. Dios nos escogió independientemente de cualquier influencia fuera de Él. En otras palabras, no es que Dios vio en algo en nosotros y eso lo motivó a escogernos. No, Dios nos escogió soberanamente. Escogió basándose en su gracia soberana a ciertas personas, como dijimos, de toda raza, de toda nación, de todo pueblo, y eso lo vimos en múltiples pasajes. Tal vez el más sobresaliente que siempre viene a la mente es el que encontramos en Efesios 1:3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y comienza con la primera de esas bendiciones, que es según nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Ahí comienza todo, la elección divina de Dios. Porque Dios Padre nos escogió soberanamente, Pablo bendice su nombre. Dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por sus bendiciones, comenzando con la primera, que es su elección. Y más adelante el apóstol afirma en el versículo, si ustedes pueden ver, el versículo 11 de Efesios 1, donde él nos dice que Dios hace todo sin consultar o fijarse en méritos humanos, porque dice ahí en el versículo 11: fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. En otras palabras, Dios no consulta con nadie cuando toma decisiones, no pide la opinión de ninguna persona ni de ningún ser en el universo. ¿Quién aconseja a Dios? Nadie. Dios escogió a ciertos individuos soberanamente y eso es entonces la naturaleza de la elección. Fuimos elegidos por Dios. También vimos, en segundo lugar, que en cuanto a la condición presente de los elegidos, la condición de hoy, estos elegidos son peregrinos en el mundo. Peregrinos en el mundo. Pedro describe a estos cristianos y por aplicación a cada uno de nosotros como extranjeros en el mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero somos extranjeros al mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Estamos en el mundo, pero como Pedro nos dice en ese capítulo, el versículo 17, somos peregrinos, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Peregrinación. Está hablando de la peregrinación sobre esta tierra. Somos peregrinos. Ustedes recuerdan que Pablo nos enseña ese concepto en Filipenses 3:20, donde nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos, ¿quién? A un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Aunque vivimos en el mundo y compartimos muchas cosas con las personas de este mundo, somos parte de la sociedad, vivimos en este mundo, pero la Biblia nos dice que no somos de este mundo. Estamos de paso. Somos peregrinos, somos en un sentido expatriados de este mundo. Fuimos elegidos por Dios de entre la gente del mundo, pero para vivir en forma muy diferente al mundo. Por eso leemos exhortaciones, por ejemplo, en 1 Juan 2:15, donde el apóstol nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice ahí? No está en él. Y por supuesto, estamos en el mundo como peregrinos, pero con propósito. La Biblia nos declara que estamos en este mundo para ser embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino al cual pertenecemos. Aunque la ciudadanía nuestra está en los cielos, mientras estamos en esta tierra somos ciudadanos representando al rey de aquel reino, que es ¿quién?
el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y a nosotros, me seréis testigos. Mientras estéis acá, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras el Señor nos tenga en esta tierra, nos tiene como peregrinos con un propósito de ser testigos de Él. Donde estemos, donde trabajemos, donde vayamos. Y tenemos que recordar, como el mismo apóstol Pedro nos recuerda, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, extranjeros en el mundo, dispersos, esparcidos, pero viviendo en este mundo para proclamar las buenas nuevas del reino al cual pertenecemos. Somos embajadores de Cristo, el Rey. Esta es la condición nuestra en cuanto a la elección. Somos peregrinos. Y hoy en particular queremos comenzar a ver el punto número 3 en nuestra discusión, que es la fuente de la elección. La fuente de la elección. Y aquí sí entramos a hablar del tema de la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia, el previo conocimiento de Dios. Nos dice Pedro en el versículo 2 que somos elegidos, eso ya lo hemos visto, pero según la presciencia de Dios o según el previo conocimiento de Dios. La elección de Dios encuentra su origen en el previo conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como les dije, muchos creen que esto quiere decir que Dios escogió a los creyentes en base a que Él sabía de antemano quién iba a creer y quién le iba a rechazar. Esa forma de pensar es muy popular. Yo diría es la explicación más popular dentro del ambiente evangélico que se le da al preconocimiento de Dios. En otras palabras, Dios sabía lo que íbamos a hacer con el Evangelio y en base a nuestra decisión positiva, Él nos escogió. Al ser humano le encanta esta explicación, ¿saben? Y dijimos que la doctrina de la elección es muy difícil de tragar, es muy difícil de digerir. Y al hombre no le gusta escuchar de que Dios es soberano, de que Dios está en control. Y por supuesto, cuando alguien le ofrece una explicación como esta, bueno, Dios sabía quién iba a creer en mí, por lo tanto, en base a ese previo conocimiento mío, al fin y al cabo soy Dios, entonces sí lo escojo. Él iba a creer en mí, a ese sí lo escojo. Este me iba a rechazar, a ese no lo escojo. Sin embargo, como vamos a ver, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa explicación alivia la tensión de pensar de que Dios elige soberanamente a algunos individuos y pasa por alto a otros, lo cual parece injusto según nuestra definición humana de la justicia, eso también lo vimos. Pero como dijimos también, no tratemos de empujar el factor justicia divina muy fuerte, porque al fin y al cabo, si Dios aplicara la justicia estrictamente sobre todo el ser humano, todos terminaríamos ¿dónde? En el infierno, porque dice la Biblia que el hombre que pecare, ese hombre morirá. Nos dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no empujemos el factor justicia a su extremo, porque si Dios aplicara la justicia divina, todos terminaríamos en el infierno. Creo que una razón principal, sin embargo, por la cual el hombre acepta o se inclina a esa explicación tan simple de la presciencia, es porque en su condición caída y contaminada por el pecado, el hombre desea de alguna manera tomar o darse crédito por la responsabilidad de su propia salvación. Como me decía este amigo, al fin y al cabo yo tuve que creer. Claro. Ahora, esta explicación de la presciencia de Dios no es lo que la Biblia enseña y lo vamos a demostrar. Quisiera mencionar algunas razones teológicas y otras exegéticas que demuestran lo incorrecto de la noción que Dios mira a través del túnel de la historia humana y escoge a ciertos individuos en base a lo que ellos van a hacer. Existen varias razones que nos muestran que esto es incorrecto, varias razones bíblicas. La primera es esta. La Biblia nunca
nos dice que Dios nos eligió por algo que íbamos a hacer. Escuche bien. La Biblia jamás nos dice que Dios elige a nadie en base a lo que Él iba a hacer, él o ella. El previo conocimiento de Dios no se refiere a algo que Él vio en los individuos o en algún individuo, sino que Dios nos escogió a nosotros de antemano. No en base a algo que íbamos a hacer, sino que nos escogió a nosotros. Ustedes recuerdan Romanos 8, si tienen ahí sus Biblias, lo pueden abrir. Romanos 8, 29, donde dice Pablo, porque a los que de antemano conoció, o a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Fíjense que Dios conoció de antemano no hechos acerca de un individuo, no lo que iban a hacer, sino que Dios les conoció a ellos de antemano. Son seres humanos que Él conoció de antemano. La misma palabra se usa acá, entre paréntesis, en el versículo 33, hablando de conocer de antemano, prognosco. ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Entonces Pablo está hablando de los llamados, de los escogidos. Estos son los que Dios conoció de antemano. No hechos acerca de ellos, ni su fe, sino que a ellos los conoció. Y vamos a definir, vamos a ver lo que eso significa. Otra razón por la cual no podemos aceptar la noción de que la presencia de Dios es lo que acabamos de definir, es porque si ese fuera el caso, hace al hombre soberano. Hace al hombre soberano. Según este punto de vista, Dios no es el que decide, sino el hombre, ¿no es cierto? Si Dios simplemente reacciona ante una acción positiva o fe puesta en Él, en base a lo que Él ve en el futuro, entonces Dios no es soberano. El hombre, al fin y al cabo, es el que elige a Dios y Dios se tiene que limitar a las decisiones humanas. Pero recuerden lo que Jesús dijo. Capítulo 15 de Juan. Vosotros no me escogisteis a mí. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que ¿qué? Yo os escogí a vosotros. Y lo enfatiza muy claramente el Señor a sus discípulos. Si alguien viene a mí, no es porque ese alguien me escogió a mí, sino porque yo previamente lo escogí a él. En el capítulo 6 de Juan, el versículo 44, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y si se fijan ustedes en sus márgenes, en las Biblias, creo que la Biblia de las Américas tiene una nota que dice lit, que quiere decir literal, trae. La nota literal quiere decir arrastrar. Ustedes tienen sus Biblias, fíjense ahí en su margen. Arrastrar. En otras palabras dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. ¿Ven? Entonces, el hombre no es soberano. Dios es soberano, siempre es soberano. Lo que Él decide se hace. Lo que Él desea se cumple. Lo que Él decreta se va a realizar. Otro problema con el concepto popular de la presciencia divina es que el hombre, si ese es el caso, puede entonces darse crédito por la salvación. Puede adjudicarse cierto crédito por su salvación. Al fin y al cabo, el hombre piensa, y muchos creyentes piensan de esta manera, yo tuve el buen sentido de poner mi fe en el Evangelio. ¿Ven? Y se dan sus palmaditas. Yo, al fin y al cabo, un hombre inteligente, hábil, puedo pensar, me presentaron algo lógico, me presentaron algo donde emotivamente me sentí impulsado y por supuesto decidí. Al fin y al cabo yo lo hice. Pero ¿sabes qué? Tú no tuviste ni la inteligencia ni el buen sentido para poner tu fe en Cristo. Nadie tiene la inteligencia ni el buen sentido para poner su fe en Cristo. Nadie tiene la capacidad de poner su fe en Cristo, a menos que Dios le conceda esa capacidad. Dios no va a compartir su gloria con nadie. En otras palabras, el hombre no se puede adjudicar crédito ni gloria.
No podemos atribuirnos cosas que no nos pertenecen. La gloria es de Dios nada más. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera podemos atribuirnos el hecho de que tuvimos la inteligencia y la capacidad de tener fe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, el énfasis es en eso, nadie se puede gloriar. 1 Corintios 1:28 nos dice que lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y dice el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ven? Parte de la elección es humillarnos y hacernos ver que no podemos lograr la salvación a menos que Dios nos conceda la salvación y nos dé la habilidad aún de creer. Y después agrega en el versículo 30, Pablo a los creyentes en Corintio dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? No es obra de ustedes en ningún momento ni en ningún elemento del plan de salvación y partes de lo que implica la salvación. Es algo de ustedes. Es obra suya. Entonces, el hombre no puede darse crédito por la salvación. Otra razón que podemos notar, o otro problema, mejor dicho, en aceptar la noción popular del preconocimiento de Dios como base de la elección, es que presupone, escuche bien, presupone que el hombre caído puede buscar a Dios. Presupone eso. Y como sabemos, Romanos 3:11, desde el 10 en adelante, pero Romanos 3:11 en forma categórica nos dice que no hay nadie que entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Dice que todos estamos mal, nadie puede buscar a Dios. Entonces, en su condición natural, el hombre no puede buscar a Dios, no tiene la habilidad de hacerlo. La razón que eres salvo, tú y yo, no es porque tú buscaste a Dios, sino porque Él te buscó a ti. Y eso tenemos que grabarlo en nuestra mente. No podemos gloriarnos de nada. Dice el Señor Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Nadie. No tiene la capacidad de hacerlo. Pero aún, como dijimos, la fe que pones en Jesucristo, que te lleva a la salvación, es fe que el mismo Señor creó en tu ser. Sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál era tu condición antes de creer? Efesios, en el mismo capítulo 2, nos dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. El versículo 5 agrega una vez más, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. ¿Cómo un muerto espiritual puede buscar a Dios? No puede, porque no tiene la habilidad de hacerlo. El único que puede reavivar, tocar a una persona, crear entendimiento e iluminación en el espíritu y el corazón de ese individuo es el Espíritu de Dios, y esa es obra de Dios, no es de usted, no es mía. No podemos, jamás podríamos ejercer fe que nos salve, a menos que Dios nos conceda esa fe. Escuche lo que dice Filipenses 1:29, porque vosotros, o a vosotros, dice Pablo, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él. Miren cómo lo pone Pablo. Se os concedió creer en Él. Es un don. Es un don el creer. Es un don la fe. Y nos dice que también se nos concedió sufrir por Él. En otras palabras, suponer o presuponer que el hombre caído puede buscar a Dios es totalmente incorrecto, no es bíblico, no puede ser. Cuando entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que eso es imposible. Y esta razón, otra razón que subraya la incongruencia de la versión popular de la doctrina del previo conocimiento divino, es que hace a Dios una víctima de decisiones humanas. ¿Ven lo que pasa? Este concepto presenta a un Dios impotente, un Dios que solamente puede hacer lo siguiente: reaccionar a las decisiones de la gente. Y si ese es el caso,
siempre está ajustando sus planes y se pone en aprietos y tal vez presentamos a un Dios que se está rascando la cabeza y digo, ¿y ahora qué hago con este? Este me arruinó el plan, o este otro me arruinó el plan. Dios no es un ser impotente, Dios no es un Dios que simplemente reacciona a lo que el ser humano decide hacer o no hacer. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios inventado, es un Dios pobrecito, es un Dios chiquito, es un Dios que es una caricatura del Dios que se nos describe en la palabra de Dios. Miren, es importantísimo entender esta doctrina. Algunos piensan que esto es un hipercalvinista. ¿Qué hipercalvinista ni hipercalvinista? Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios, lo que Pedro está enseñando. No podemos acusar a Calvino porque descubrió algo que estaba en la palabra de Dios. No estamos enseñando calvinismo, estamos enseñando lo que Dios dice en su palabra. El momento, si usted puede encontrar algo que yo estoy diciendo que es incongruente con la palabra de Dios, entonces sí tiene el derecho a decir, eso está mal. Pero no estamos hablando cosas que Dios no dice. Entonces vemos que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios poderoso. Escuchen las palabras de Isaías 46:9. Acordaos de estas cosas anteriores, ya pasadas, dice Isaías, y agrega, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Ustedes piensan que Dios va a depender de la reacción humana? No, lo que Dios determina y desea, eso es lo que Él va a realizar. El versículo 11, yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré lo que suceda, lo he planeado, así lo haré. Ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios impotente, es un Dios soberano, poderoso. Daniel 4:34, ustedes recuerdan cuando Nabucodonosor vuelve en sí y después de haber pretendido y en una forma arrogante hablar a Dios como si Él fuera el gran soberano de la tierra, de los reinos del mundo en ese tiempo, Dios lo humilla y se convierte casi en una bestia de campo. Ustedes recuerdan la descripción y encontramos estas palabras en el capítulo 4, versículo 34 de Daniel. Por fin, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Y dice el versículo 35, continúa Nabucodonosor, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Escuche, Dios, la Biblia nos enseña, es un Dios soberano. La salvación en todas sus partes son de Él. Él hace su voluntad en todo, en todos y en todas las cosas. Su voluntad se cumple. Él ha decretado todo lo que sucede y permite todo lo que sucede. No hay nada que se escape de sus parámetros y propósitos eternos. Él hace su voluntad en todo, todos y en todas las cosas. Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado, dijo, escuchen, me encanta esto, la soberanía de Dios es la clave para entender la verdad de Dios. La soberanía de Dios es la clave para entender la verdad de Dios. Continúo citando, la salvación es del Señor. Son palabras de Jonás, ¿no es cierto? Yo no puedo encontrar en la Escritura, dice Spurgeon, otra doctrina más que esta. Es la esencia de la Biblia. Él solamente es la roca de mi salvación, dice Spurgeon. Muéstrame cualquier cosa contraria a esta verdad y te mostraré una herejía. Muéstrame una herejía y encontraré su esencia en esto, que ha abandonado esta gran verdad. La soberanía de Dios es fundamental. Esta es la roca de la verdad. Toda herejía, si buscamos su origen, lo descubriremos aquí, dice Spurgeon. Tiene razón.
El hombre siempre quiere ser soberano, el gobernador de su propia vida, el rey de su destino. Bien, estas son razones teológicas que muestran el error de entender la presciencia de Dios como si Dios simplemente observara lo que va a suceder en el futuro y respondiera a las decisiones humanas. Esa es una explicación incorrecta del preconocimiento divino. Nos encontramos en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, particularmente los versículos 1 y 2 de Pedro. Y a modo de repaso en cuanto al bosquejo, simplemente quiero recordarles que estamos estudiando en particular el tema de la elección o la doctrina bíblica de la elección, y en nuestro bosquejo nos encontramos o habíamos comenzado, mejor dicho, el punto número 3. Vimos la naturaleza de la elección, vimos que fuimos elegidos por Dios y Dios nos eligió a los creyentes independientemente de cualquier cosa que Él viera en nosotros. Dios es soberano, no hay nada en nosotros que le motive, le mueva a escogernos. Lo hizo por pura gracia y en su soberanía fuimos elegidos por Dios, no en base a lo que hicimos, sino en base a su soberanía. Vimos también el punto número 2, que la condición presente de los elegidos es, Pedro les llama elegidos y después les dice expatriados. En otras palabras, en el versículo 1 les llama expatriados de la dispersión. Somos, en cuanto a nuestra posición o condición dentro de este mundo, peregrinos en el mundo, no pertenecemos al mundo y mientras estemos en este mundo simplemente peregrinamos en él, estamos de pasada, pero somos peregrinos. Esa es la condición presente de los elegidos. En cuanto a la fuente de la elección, y eso comenzamos a verlo, dijimos que fuimos elegidos en el pasaje que estamos considerando según la presciencia de Dios. Nos dice Pedro en el versículo 1, elegidos, y después continúa según la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y después una salutación, gracia y paz o sean multiplicadas. Comenzamos a tratar de definir lo que esta palabra presciencia o preconocimiento quería decir. Y dijimos que el concepto popular de esta doctrina bíblica es que Dios mira en su omnisciencia, mira a través del túnel de la historia y ve lo que ciertos individuos iban a hacer con el Evangelio, y en base a ese preconocimiento de lo que ellos iban a hacer, de la fe que iban a depositar en el Evangelio, los elige. Eso es lo que el concepto popular o la explicación más común popular nos enseña. Y vimos que esto es imposible por varias razones teológicas. Les recuerdo simplemente, en primer lugar, dijimos que la Biblia nunca nos dice que Dios eligió a los suyos por algo que ellos iban a hacer. Dijimos también que es imposible creer eso porque hace al hombre soberano y Dios dependiente. En tercer lugar, vimos que el hombre, si ese fuera el caso, puede darse crédito por la salvación. También dijimos que ese concepto popular es imposible porque presupone que el hombre caído puede buscar a Dios. Y la Biblia claramente nos dice que no hay ninguno que pueda buscar a Dios. Y dijimos que el hombre, espiritualmente hablando, está muerto en delitos y pecados, y un cuerpo muerto no puede sensibilizarse a las cosas del Espíritu. Solamente Dios puede hacernos vivos, reavivarnos, darnos vida, y Él lo hace por medio de su Espíritu. Por último, dijimos que es imposible que la versión popular sea correcta porque hace a Dios hasta cierto punto una víctima de las decisiones humanas. Y obviamente todo esto es un concepto equivocado, erróneo de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Dios no es simplemente un observador que se somete a las acciones humanas, sino que Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y en el momento que Él lo decide. Por ejemplo, vimos Isaías 46:9, donde dice, porque yo soy Dios, no hay otro como yo, no hay ninguno como yo. Isaías 46:10 dice, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo, escuche, todo lo que yo quiero realizaré. Esas son palabras de Jehová. Entonces, la doctrina de la presciencia o el previo conocimiento
de Dios debe entenderse bíblicamente de otra manera. Dijimos que esa palabra presciencia que tenemos en el versículo 2 es la palabra griega prognosis, y vimos que se encuentra, por ejemplo, en Romanos 8:29, cuando Pablo dice que a los de antemano conoció, o a los que antes conoció, la misma expresión, la misma palabra, a los que antes conoció también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Y en ese pasaje quiero que noten que el previo conocimiento de Dios y la predestinación de Dios para ser conformes a la imagen de su Hijo están íntimamente ligadas. El preconocimiento y la predestinación están íntimamente ligadas. Cuando vamos a Pedro, y Pedro nos dice que hemos sido escogidos en Dios, escogidos en Cristo de acuerdo a la presciencia de Dios, es la misma palabra que en los versículos que siguen, fíjense en el versículo 19 y 20, particularmente el 20, se aplica ahora a Jesucristo, pero se traduce distinto. Fíjense el versículo 20, le antecede el 19 y lo vamos a leer. Hemos sido salvados, dice, o fuimos rescatados, el versículo 18, de nuestra vieja manera de vivir. Estamos en 1 Pedro 1, y nos dice que fuimos rescatados no con oro ni cosa corruptible, el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, ahí está la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra que se traduce acá, ya destinado desde antes, es la palabra prognosis. En otras palabras, Pedro está usando en el mismo capítulo la misma palabra, por lo tanto debe tener un significado paralelo. Y en este caso se aplica a Jesucristo. Obviamente aquí la palabra no puede significar que Dios Padre vio lo que Cristo iba a hacer y en base a lo que Él iba a hacer, veo lo que mi hijo va a hacer, entonces sí lo conozco de antemano. Eso no quiere decir, no puede decir eso, sino que la palabra se traduce acá, y bien traducida, destinado desde antes, preconocido. Cristo fue conocido desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera que los escogidos de Dios fueron conocidos desde antes. La misma palabra, prognosis, refiriéndose a los escogidos y refiriéndose a Cristo. Para ayudarnos a entender esto, fíjense cómo Pedro, otra vez, el apóstol, usa esta misma expresión, pero en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ustedes recuerdan en su primer mensaje, el primer sermón de Pedro que observamos en Hechos, comenzando con el versículo 22 de Hechos, leemos estas palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, escuche bien, entregado por el el determinado consejo, y escuche bien la palabra, ahí aparece, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nos dice acá que el Señor Jesucristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Cristo fue entregado, escuche bien, Cristo no fue una víctima de lo que el hombre iba a hacer. Dios no es una víctima de lo que nosotros podamos hacer. Dios no es víctima, Dios es soberano. Todo sucede de acuerdo a su plan y propósito, ya lo vemos. Y Jesucristo vino a morir a este mundo y fue clavado en una cruz, no porque fue víctima de los hombres que lo mataron, sino, dice acá, de acuerdo al determinado consejo y previo conocimiento de Dios Padre. Había sido planeado en los propósitos soberanos y eternos de Dios la muerte del Señor Jesucristo. Sucedió en el momento histórico adecuado, propicio, de acuerdo al previo conocimiento de Dios y de acuerdo a su plan que Él determinó de antemano. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que la presciencia o preconocimiento de Dios está ligado al propósito eterno de Dios, igual que Romanos 8:29. No es que Dios se sentó a observar y vio lo que iba a suceder más tarde, sino que Él determinó lo que iba a suceder. El preconocer es que Él determina de antemano. Y es interesante notar que cuando leemos la palabra de Dios,
La palabra conocer, particularmente cuando Dios se expresa de esta manera, diciendo que Dios conoce a algo o a alguien, siempre tiene que ver con una relación que Dios tiene con esa persona o esa nación o ese pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 33:17 dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, y por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Este es Moisés hablando del Señor, nos está diciendo que Moisés tiene una relación personal con él. Jeremías 1:5, este es Jehová hablando acerca del profeta. Antes de que te formara en el seno materno, dice Jeremías que, dice Jehová, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Esto es mucho más que simplemente conocer en el hecho de que Jeremías iba a existir. Dios dice, antes de que nacieras, yo ya te conocía. No solamente que te conocía, tenía ya una relación establecida contigo, sino que te consagré para que seas profeta. O sea, el conocimiento de Dios de Jeremías no es simplemente que Jeremías iba a existir, o que Dios sabía que algo iba a suceder, sino que Él ya había establecido con Jeremías, el profeta, una relación íntima. Fíjense Amós 3:2. Hablando del pueblo de Israel, dice Jehová, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Quiere decir que Dios no sabía que había otras familias de la tierra y que tuvo simplemente el privilegio de saludar a los israelitas, de decirles, qué bueno que les conozco. Está diciendo que de todas las familias de la tierra, Dios estableció una relación particular con una nación, un pueblo, y ese pueblo era ¿quién? Israel. De todas las naciones, solamente Israel conocí, en una relación íntima. Mateo 7:22, aplicándolo ya ahora más al sentido espiritual. Dice el Señor Jesús, muchos vendrán en mi nombre, en el futuro, y dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestará el Señor? Versículo 23, yo les declararé, jamás os conocí. Quiere decir que nunca se dio cuenta que existían, que Jesús no sabía que estos individuos estaban por ahí. No, jamás tuvo una relación personal con estos individuos. Nunca os conocí, por más que ustedes profesan conocerme a mí, yo no les he conocido jamás, nunca tuve una relación personal con ustedes. Pero de los suyos, el Señor Jesús nos dice claramente, de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, y que yo las conozco, yo les doy vida eterna. En otras palabras, Jesucristo tiene una relación personal e íntima con aquellos que le pertenecen, sus ovejas. Entonces, la fuente de nuestra elección, y estamos regresando a nuestro bosquejo, la fuente de nuestra elección es la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Su soberana predeterminación por medio de la cual estableció una relación con los escogidos antes de la fundación del mundo. Eso es preconocer desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico. Entonces, vimos la naturaleza de la elección, la condición presente de los elegidos, la fuente de la elección, y ahora sí pasamos al punto número 4, que es la esfera de la elección. ¿Qué quiere decir esto de la esfera de la elección? En el versículo 2 leemos que el Señor nos escogió en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Ser elegido y ser salvo son dos cosas distintas, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo puedo ser elegido, pero no ser salvo todavía, ¿no es cierto? Hay mucha gente, pueblo de Dios, que es elegido, pero todavía no es salvo. Todavía no conoce a Jesucristo, pero son elegidos y algún día lo serán. Pero aquí Pedro está hablando de experimentar la salvación personal en la vida. La realidad de la elección de los elegidos viene cuando el Espíritu Santo realiza su obra salvadora en ellos. Por supuesto, acá la santificación, la esfera de la elección, la obra santificadora del Espíritu Santo, Pedro se está refiriendo acá no en una forma técnica a la santificación, sino que se está refiriendo a todo aquello que este término implica, abarca todo aspecto experimental de la salvación, arrepentimiento, fe, regeneración, obediencia, santificación, etc. Todas estas obras que el Espíritu Santo produce en la vida de los suyos.
cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos separó del pecado y nos consagró a Dios, en el sentido de la salvación. Ustedes recuerdan cuando Pablo le dice a los corintios, hablando de lo que ellos eran antes en contraste a lo que ahora son, una de las cosas que nos hace notar es que, y lo voy a leer, el versículo 9 de 1 Corintios 6, dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Después hace una lista de estos injustos. Aparentemente la iglesia estaba compuesta de este tipo de elementos. Fíjense, gente muy, muy linda. Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores y estafadores. Dice que toda esta gente, este tipo de individuos, no van a heredar el reino de Dios. Y les dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Se puede usted incluir en alguno de estos? Sin duda podemos pensar en algunos de estos. Pero Pablo dice, pero ya no lo son, erais, ya no lo son. ¿Por qué? Porque fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A veces pensamos que la santificación es un proceso después de la salvación. Y es correcto, es correcto. La santificación tiene ese doble sentido. Es santificación en el aspecto de que fuimos santificados una vez y para siempre, separados del pecado y consagrados a Dios, y también santificados en el sentido de un constante proceso. Nos apartó del pecado en salvación y nos continúa apartando del pecado. La santificación en el Nuevo Testamento es ambos, un evento inicial y un proceso. ¿Y continúa cuánto? ¿Cuánto tiempo continúa este proceso de santificación? Hasta que el Señor venga. Amados, ahora somos hijos de Dios, nos dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Algún día seremos completamente santificados, completamente conformes a la imagen de su Hijo, para lo cual fuimos predestinados. La santificación es obra del Espíritu Santo en la vida de los elegidos. Escuche bien, aquellos que han sido elegidos por Dios no pueden saltearse el paso de santificación. La santificación es experiencia íntegra de aquellos que son elegidos para salvación. El propósito de la elección incluye hacernos santos. Fíjense, Efesios 1:4 nos dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Si uno es elegido, va a ser santificado. ¿Escuchan bien? Si uno es elegido, va a ser santificado en su conducta. Hebreos nos dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Refiriéndose a los tesalonicenses, Pablo, 2 Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo sabía eso Pablo? Lo dice en lo que sigue del pasaje, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Los indicadores fundamentales, escuche bien, de que una persona ha sido escogida es perseverancia en la fe y una vida santa. Ambos. Estamos hablando de perfección. Estamos hablando de santificación en el sentido de que ya no pecamos. Estamos hablando de una persona que persevera en la fe y persevera el crecimiento de una conducta santa. La conducta santa nos referimos, como vamos a profundizar un poquito más, la obediencia. Sería una contradicción tremenda decir que Dios nos escoge para salvación en Cristo sin realizar en nosotros la obra santificadora del Espíritu Santo. Si Dios nos escogió para ser hijos suyos, también nos santifica en el proceso. No somos todavía lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero una cosa también es cierta, no somos lo que éramos antes. Ya no somos lo que éramos antes. Si somos escogidos, hay cambios. ¿Puede alguna persona ser salva sin la obra santificadora del Espíritu? No. ¿Puede un cristiano vivir sin demostrar ningún cambio? No. Porque dice la Biblia,
Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra santificadora, vamos a agregar la palabra, el que comenzó la buena obra santificadora en vosotros, la continuará hasta el día de Jesucristo. La obra de santificación, de escoger a una persona y santificarla es obra de Dios. Y lo que Él comienza, termina. Y Él lo va a llevar a cabo, nos va a santificar. Entonces, hemos visto la naturaleza de la elección, elegidos por Dios, la condición presente de los elegidos, peregrinos en el mundo, la fuente de la elección, el preconocimiento de Dios, la esfera de la elección, la santificación del Espíritu Santo, y por último, y con esto ya vamos llegando a una conclusión esta noche, el propósito de la elección, que es la obediencia. El propósito de la elección, número 5. ¿Cuál es el propósito de la elección? Lo dice el versículo 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El propósito es obedecer. Obedecer. Dios nos salvó para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos. Efesios 1:4 nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Versículo 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 10, escuche bien lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ven, cuando Dios escoge y elige a un individuo, lo elige para que sea santo y para que obedezca al Señor Jesucristo, y que esa salvación se observe a través de ¿qué? De buenas obras. Las buenas obras, nos dice el pasaje, que no son la fuente de la salvación, no es la base de la salvación, pero es la ¿qué? La evidencia de la salvación. Fuimos escogidos en Cristo Jesús, y acá dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted como cristiano, si yo como cristiano hago buenas obras, aún esas buenas obras no son realmente algo que yo puedo atribuirme a crédito, por lo cual puedo atribuirme a crédito porque son buenas obras que Dios preparó de antemano simplemente para que yo esté ¿qué? Caminando en ellas. El que comenzó la buena obra la hace en mí. Preocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿No es cierto? Porque Dios no solamente causa en vosotros el querer, sino también ¿qué? El hacer. Todo es de Dios. La elección, la salvación, la fe, el arrepentimiento, todo lo que implica el proceso salvífico es de Dios de un principio al fin. Es de Dios. No podemos decir nada en cuanto a atribuirnos crédito. Entonces, es totalmente incongruente decir que uno es cristiano, que ha sido elegido para salvación, sin que esa persona o esa vida tenga buenas obras. Estas no son el medio de la salvación, sino la evidencia de la salvación. Padre, te agradecemos una vez más por el privilegio de abrir tu palabra y estudiarla. Gracias te damos hoy por habernos enseñado algo más de este glorioso tema de la elección divina. Tenemos que confesar, Señor, que no entendemos todo, sin embargo nos sometemos a lo que has revelado. Señor, no hay nada en nosotros que podamos traer a ti como digno de tu gracia y misericordia. Sabemos que la salvación desde la eternidad pasada hasta una eternidad futura es tuya, de un principio a un fin. Te alabamos, Señor, y humildemente nos postramos en adoración y gratitud por habernos elegido en Cristo Jesús. En su nombre elevamos esta oración. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier parte. Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo.
Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Comenzamos el estudio refiriéndonos a la naturaleza de la elección. Este fue el primer punto en nuestro bosquejo, la naturaleza de la elección. Y vimos que la elección es un acto soberano de Dios, independiente de cualquier factor externo a Él. Dios escoge por pura gracia a un grupo de personas de la humanidad para ser suyos. Dios nos escogió independientemente de cualquier influencia fuera de Él. En otras palabras, no es que Dios vio en algo en nosotros y eso lo motivó a escogernos. No, Dios nos escogió soberanamente. Escogió basándose en su gracia soberana a ciertas personas, como dijimos, de toda raza, de toda nación, de todo pueblo, y eso lo vimos en múltiples pasajes. Tal vez el más sobresaliente que siempre viene a la mente es el que encontramos en Efesios 1:3, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y comienza con la primera de esas bendiciones, que es según nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Ahí comienza todo, la elección divina de Dios. Porque Dios Padre nos escogió soberanamente, Pablo bendice su nombre. Dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por sus bendiciones, comenzando con la primera, que es su elección. Y más adelante el apóstol afirma en el versículo, si ustedes pueden ver, el versículo 11 de Efesios 1, donde él: de la sociedad vivimos en este mundo, pero la Biblia nos dice que no somos de este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos, somos en un sentido expatriados de este mundo. Fuimos elegidos por Dios de entre la gente del mundo, pero para vivir en forma muy diferente al mundo. Por eso leemos exhortaciones, por ejemplo, en 1 Juan 2:15, donde el apóstol nos dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice ahí? No está en él. Y por supuesto, estamos en el mundo como peregrinos, pero con propósito. La Biblia nos declara que estamos en este mundo para ser embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino al cual pertenecemos. Aunque la ciudadanía nuestra está en los cielos, mientras estamos en esta tierra somos ciudadanos representando al Rey de aquel reino, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y a nosotros: me seréis testigos. Mientras estéis acá, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras el Señor nos tenga en esta tierra, nos tiene como peregrinos con un propósito de ser testigos de Él, donde estemos, donde trabajemos, donde vayamos. Y tenemos que recordar, como el mismo apóstol Pedro nos recuerda, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, extranjeros en el mundo, dispersos, esparcidos, pero viviendo en este mundo para proclamar las buenas nuevas del reino al cual pertenecemos. Somos embajadores de Cristo, el Rey. Esta es la condición nuestra en cuanto a la elección. Somos peregrinos. Y hoy en particular queremos comenzar a ver el punto número 3 en nuestra discusión, que es la fuente de la elección. La fuente de la elección. Y aquí sí entramos a hablar del tema de la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia, el previo conocimiento de Dios. Nos dice Pedro en el versículo 2 que somos elegidos, eso ya lo hemos visto, pero según la presciencia de Dios o según el previo conocimiento de Dios. La elección de Dios encuentra su origen en el previo conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como les dije, muchos creen que esto quiere decir que Dios escogió a los creyentes en base a que Él sabía de antemano quién iba a creer y quién le iba a rechazar. Esa forma de pensar es muy popular. Yo diría es la
explicación más popular dentro del ambiente evangélico que se le da al preconocimiento de Dios. En otras palabras, Dios sabía lo que íbamos a hacer con el Evangelio y en base a nuestra decisión positiva, Él nos escogió. Al ser humano le encanta esta explicación, ¿saben? Dijimos que la doctrina de la elección es muy difícil de tragar, es muy difícil de digerir, y al hombre no le gusta escuchar de que Dios es soberano, de que Dios está en control. Y por supuesto, cuando alguien le ofrece una explicación como esta, bueno, Dios sabía quién iba a creer en mí, por lo tanto, en base a ese previo conocimiento mío, al fin y al cabo soy Dios, entonces sí lo escojo. Nos dice que Dios hace todo sin consultar o fijarse en méritos humanos, porque dice ahí en el versículo 11, fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. En otras palabras, Dios no consulta con nadie cuando toma decisiones, no pide la opinión de ninguna persona ni de ningún ser en el universo. ¿Quién aconseja a Dios? Nadie. Dios escogió a ciertos individuos soberanamente y eso es entonces la naturaleza de la elección. Fuimos elegidos por Dios. También vimos, en segundo lugar, que en cuanto a la condición presente de los elegidos, la condición de hoy, estos elegidos son peregrinos en el mundo. Peregrinos en el mundo. Pedro describe a estos cristianos y por aplicación a cada uno de nosotros como extranjeros en el mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero somos extranjeros al mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Estamos en el mundo, pero como Pedro nos dice en ese capítulo, el versículo 17, somos peregrinos, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Peregrinación. Está hablando de la peregrinación sobre esta tierra. Somos peregrinos. Ustedes recuerdan que Pablo nos enseña ese concepto en Filipenses 3:20, donde nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos, ¿quién? A un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Aunque vivimos en el mundo y compartimos muchas cosas con las personas de este mundo, somos parte. Él iba a creer en mí, a ese sí lo escojo. Este me iba a rechazar, a ese no lo escojo. Sin embargo, como vamos a ver, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa explicación alivia la tensión de pensar de que Dios elige soberanamente a algunos individuos y pasa por alto a otros, lo cual parece injusto según nuestra definición humana de la justicia, eso también lo vimos. Pero como dijimos también, no tratemos de empujar el factor justicia divina muy fuerte, porque al fin y al cabo, si Dios aplicara la justicia estrictamente sobre todo el ser humano, todos terminaríamos ¿dónde? En el infierno, porque dice la Biblia que el hombre que pecare, ese hombre morirá. Nos dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, no empujemos el factor justicia a su extremo, porque si Dios aplicara la justicia divina, todos terminaríamos en el infierno. Creo que una razón principal, sin embargo, por la cual el hombre acepta o se inclina a esa explicación tan simple de la presciencia, es porque en su condición caída y contaminada por el pecado, el hombre desea de alguna manera tomar o darse crédito por la responsabilidad de su propia salvación. Como me decía este amigo, al fin y al cabo yo tuve que creer. Claro. Ahora, esta explicación de la presciencia de Dios no es lo que la Biblia enseña y lo vamos a demostrar. Quisiera mencionar algunas razones teológicas y otras exegéticas que demuestran lo incorrecto de la noción que Dios mira a través del túnel de la historia humana y escoge a ciertos individuos en base a lo que ellos van a hacer. Existen varias razones que nos muestran que esto es incorrecto, varias razones bíblicas.